Capítulo 12. Gente despreocupada. 12 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, residencia oficial del primer ministro, Tokio, Japón. Bien, entonces, daremos inicio a la reunión ministerial relacionada con la transferencia a otro mundo. Como el confinamiento del enemigo que desembarcó en Eramachi había sido exitoso y parecía que se podría emitir una recomendación de rendición, se decidió abordar con calma la organización de los problemas actuales. Los asistentes fueron el primer ministro, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el ministro de Economía, Comercio e Industria, el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Finanzas y sus respectivos burócratas. Primero, sobre el entorno de seguridad alrededor de Japón, ministro de Defensa, por favor. El secretario jefe del gabinete, que actuaba como anfitrión, incitó al ministro a hablar. Bien, comenzaremos con la situación en Eramachi, Hokkaido. El rescate de los residentes ha concluido, y se cree que no hay civiles en la zona ocupada por el enemigo en Eramachi. ¿Se cree? No hemos podido finalizar el recuento de víctimas del bombardeo naval enemigo previo al desembarco. La estimación es que, si no evacuaron y no fueron recogidos por el enemigo durante la operación de rescate reciente, habrían muerto. Honestamente, la sincera opinión del Ministerio de Defensa era que no había forma de verificar esto más a fondo. La recopilación se basaba en la premisa de que las personas que se encontraban en las áreas donde se confirmó el impacto de los proyectiles navales habían fallecido, ya que el número de muertos por el bombardeo naval era desconocido. Actualmente, el distrito de Eramachi está siendo rodeado y bloqueado por la Fuerza Terrestre de Autodefensa con unidades centradas en tanques. La prioridad es evitar que el enemigo escape a otras áreas. ¿Un asedio por hambre, entonces? Estamos avanzando con el análisis lingüístico con prisioneros de guerra, por lo que emitiremos una recomendación de rendición en el momento oportuno. La opinión pública también está dominada por una atmósfera de que el problema de Eramachi ya ha terminado, pero ha habido críticas sobre la decisión de no enviar a la JGSDF al asalto. Se está evitando el combate urbano porque la superioridad tecnológica es más fácil de anular en la guerra terrestre que en la naval o aérea, pero la opinión pública siempre es partidaria de las acciones audaces. A continuación, la nación insular que apareció al norte de Okinotorishima, que se hace llamar Yggdrasil, ha demostrado ser amistosa, por lo que se ha dejado en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque, de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores está muy preocupado por esa isla. En cuanto a las naciones encontradas hasta ahora, todas las naciones insulares y las islas remotas alejadas de su metrópoli, como los territorios de ultramar del Reino Unido y Francia, han sido localizadas. En cuanto a continentes, se han encontrado África y Norteamérica. No se han encontrado países hostiles que existieran en la Tierra, por lo que el continente euroasiático parece estar bastante lejos. La representante de Yggdrasil dijo que si volaban al sureste desde Iwo Jima, encontrarían a Estados Unidos. Cuando se envió el E-767, extendiendo su alcance con aviones cisterna, y con ayuda de las fuerzas estadounidenses en Japón, se encontró a Estados Unidos. Al final, voló de ida y vuelta repostando en Estados Unidos, lo que hizo que los aviones cisterna preparados fueran innecesarios. Los problemas actuales son el estado de guerra en curso y los cambios en el entorno de seguridad, junto con la revisión de las relaciones de alianza. Dado que la relación geográfica entre las naciones ha cambiado fundamentalmente, las actividades de cada país se están volviendo más activas. En cuanto a la guerra en curso, estamos en un estado de contención completa. Sin embargo, se ha confirmado la existencia de acorazados enemigos, por lo que es urgente comprender la topografía submarina para que los submarinos que pueden operar torpedos largos que se consideran efectivos contra ellos puedan navegar de forma segura. Se planea incluir un presupuesto complementario en la dieta actual. De manera similar, para contrarrestar el aumento del alcance de los misiles antiaéreos del ejército chino, el XASM-3, cuya producción se pospuso después de completar su desarrollo, entrará en producción como ASM-3A. La versión de mayor alcance y velocidad, actualmente en desarrollo y prueba, se designará como XASM-3B. Los únicos sistemas de armas enemigos molestos confirmados hasta ahora son los acorazados, por lo que se han establecido contramedidas, pero como no son completamente ineficaces contra ellos, no hay una sensación de urgencia extrema. A continuación, las acciones de cada país debido a los cambios en el entorno circundante. En primer lugar, con respecto a las fuerzas estadounidenses en Japón, dado que Japón ya no es la línea de frente contra China y Rusia, se espera una reorganización a gran escala.
Sin embargo, Japón se encuentra entre Estados Unidos continental, Hawái y Guam, por lo que creemos que el tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón se mantendrá. Este es más bien el problema. Si las fuerzas estadounidenses en Japón se reducen, se desearía la devolución de las bases, pero también es posible que se reduzcan por igual en todas las bases, excepto en algunas. La previsión del Ministerio de Defensa es que Misawa, Yokosuka, Iwakuni y Kadena se mantendrán como de costumbre. También es poco probable que Yokota sea devuelta. En otras palabras, Futenma y Enoko serán devueltas. Dependerá de cómo lo vea Estados Unidos, pero estratégicamente ya no hay razón para mantener a los marines en Okinawa, por lo que creemos que se trasladarán a Guam o Hawái, junto con Sasebo. Aun si son devueltas, la devolución de Futenma ya era una línea de acción establecida, por lo que no se puede usar como aeródromo, y no hay mucho beneficio. En cuanto a las fuerzas de autodefensa, si Kadena es devuelta, podríamos trasladar la base de Naha allí, lo que aumentaría la tasa de puntualidad del aeropuerto de Naha y liberaría terreno, por lo que creemos que todos saldríamos ganando. El aeropuerto de Naha es un aeropuerto de uso conjunto militar y civil compartido por las fuerzas de autodefensa y el sector privado. El espacio es limitado, lo que causa muchos inconvenientes. De hecho, es el único aeropuerto en todo el país compartido por el sector privado y las tres ramas de las fuerzas de autodefensa, lo que exacerba la congestión. Además, la base de Naha asumía la mayoría de las salidas de emergencia, scrambles, contra la creciente presencia china, y como es prácticamente el único medio de contacto con el exterior, existe la preocupación de qué pasaría si un accidente lo cerrara. Aunque es una solicitud interna, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo también ha solicitado firmemente la devolución de la base de Kadena y la reubicación de las fuerzas de autodefensa. Aunque se ha añadido una segunda pista, la realidad es que la ampliación de la terminal está en su límite, y la única forma es mover las instalaciones existentes. La segunda pista, instalada en el mar, puede operar las 24 horas del día, lo que ha generado solicitudes para un centro de carga, pero tampoco hay espacio para construir una nueva terminal de carga. A continuación, con respecto a los países vecinos, principalmente el Reino Unido, se ha recibido una propuesta para un nuevo marco de seguridad regional. Sin embargo, la región está llena de naciones insulares, y solo nuestro país, el Reino Unido, Taiwán, Nueva Zelanda, Indonesia y Singapur tienen una capacidad militar significativa. Excepto por el Reino Unido, casi todos carecen de capacidad de proyección de poder. Si nuestro país ignorara la Constitución, bueno, podríamos hacer algo condicionalmente. Por lo tanto, en lugar de un sistema de seguridad colectiva, parece que evolucionará hacia una forma en la que nuestro país y el Reino Unido liderarán y mantendrán el orden regional. ¡Qué tema tan doloroso! Es un tema complicado, ya que involucra la autodefensa colectiva, lo que hace que la consolidación de la opinión interna sea muy engorrosa. Sin embargo, también corremos el riesgo de quedar aislados en la región, y se ha confirmado la existencia de numerosas naciones desconocidas. Considerando la posibilidad de que haya países que ataquen de repente, creemos que es urgente considerar un sistema de seguridad que no dependa del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón. El primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores se llevaron las manos a la cabeza ante el comentario del ministro de Defensa. Pero, ¿no será difícil sin modificar la Constitución actual? Deberíamos poder arreglárnoslas con la interpretación constitucional. No, eso ya está en su límite. Es natural que una constitución hecha bajo las circunstancias internacionales de hace 80 años no se ajuste a la realidad. Es más extraño aferrarse a algo así. Por favor, no digas eso delante de los medios de comunicación, bajo ninguna circunstancia. Es una característica de este país oscilar de un extremo al otro. De hecho, el ataque sorpresa ha provocado una oscilación extrema, pero también es un hecho que la Constitución existe como tal. Bueno, ese problema también depende de la postura de Estados Unidos. Hagamos lo que podamos por ahora. Con la ambigua declaración del primer ministro, los temas del Ministerio de Defensa concluyeron por el momento. Entonces, a continuación, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Actualmente, las naciones de nuestro mundo original que hemos podido encontrar son todas las naciones insulares y las islas alejadas de sus metrópolis, específicamente Groenlandia, Santa Helena, el territorio británico del Océano Índico y los departamentos de ultramar de Francia. Además, se han encontrado los continentes de Norteamérica y África. Esto es algo que todos ya conocen hasta cierto punto. A continuación, sobre las naciones y tierras desconocidas.
En primer lugar, aunque se acaba de mencionar que se han confirmado todas las naciones insulares, como resultado de los vuelos de reconocimiento de las fuerzas de autodefensa a través de aeropuertos de países con los que hemos logrado cooperar, se ha confirmado que se han mezclado un número considerable de islas desconocidas. ¿Mezclado? Las naciones insulares que existían en la Tierra están dispersas en una amplia zona marítima, formando un archipiélago, pero también hay bastantes islas que no existían en la Tierra mezcladas entre ellas. ¿Hay países? Se ha confirmado que existe civilización en varias islas, pero tendremos que esperar al lanzamiento de satélites para tener una comprensión completa. El hecho de que pueda haber un gran número de naciones desconocidas es un problema considerable. De hecho, aunque no parece haber contacto por ahora, debido a nuestro ejemplo, los países que no tienen una fuerza militar decente están muy preocupados por ser atacados y están solicitando el envío de fuerzas a nuestro país, al Reino Unido y a las fuerzas estadounidenses estacionadas en varios lugares. Agregó, aunque las fuerzas estadounidenses estacionadas en el extranjero están siendo rechazadas con el argumento de que no pueden tomar decisiones debido a que se ha cortado el contacto con su país de origen. Un momento, si se ha encontrado a Estados Unidos, ¿no se puede establecer contacto? Todavía no tenemos satélites de comunicaciones ni cables submarinos, por lo que la única forma de contactar es enviando aviones. Además, parece que este planeta no tiene ionosfera. La aparente ausencia de la ionosfera, a pesar de la presencia de atmósfera, es un problema que está causando dolores de cabeza en muchos lugares. La comunicación por radio solo es posible dentro de la línea de visión, lo que está creando problemas para las comunicaciones de larga distancia. Por ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha delegado el problema a los expertos. En cuanto a otras masas terrestres desconocidas, la situación actual es un continente adherido al norte del continente de América del Norte, que está invertido, un continente adherido a la península del Sinaí del continente africano, que ha rotado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, y otro continente adherido a ese continente. En ese momento, el ministro de Asuntos Exteriores hizo una pausa. Y el problema más grande es la isla que apareció al norte de Okinotorishima, que se hace llamar Yggdrasil. El ministro de Asuntos Exteriores comenzó a informar sobre la isla que apareció invadiendo significativamente las 200 millas náuticas de Japón. La representante es una mujer mestiza de elfo y humano llamada Ur, quien afirma que al comer el fruto del árbol del mundo, puede saber lo que desea saber. Dado que América fue encontrada tal como ella lo dijo, no podemos descartar su palabra como una mentira. Y es amigable, ¿verdad? Afortunadamente, es muy amigable, y afirma que cooperará plenamente con el suministro de alimentos a nuestro país si se cumplen ciertas condiciones. ¿Condiciones? La protección total de toda la isla de Yggdrasil por parte de Japón. El silencio llenó la sala. Sobre el medio ambiente natural y. Es seguridad. El medio ambiente es seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores dio 2 golpes sin piedad al primer ministro, que intentaba evitar el tema espinoso. ¿No sería menos problemático si no la consideramos una nación extranjera? El primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores se sincronizaron con la palabra del ministro de Defensa. Si la declaramos territorio japonés, no tendríamos que preocuparnos por cosas complicadas como la autodefensa colectiva. Además, la gente de allí parece tener poca conciencia de ser un país. ¿Qué tal si creamos una ley especial y la convertimos en una corporación especial? Sería un problema si otras naciones ingresaran allí, y creemos que sería lo mejor a largo plazo. Un aire sutil de, ¿no es eso una barbaridad? Dominó la sala. 12 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, residencia oficial del primer ministro, Londres, Reino Unido. Esto es un deshonor. Disculpe. El ministro de Asuntos Exteriores se inclinó ante el primer ministro, que de repente levantó la voz. ¿Qué cosa? Me refiero a la operación Black Book. ¿Qué significa que termine después de una sola vez? Oye, espera un momento. Hicimos algo similar, pero no le pusimos ese nombre. La verdadera opinión del ministro de Asuntos Exteriores era, encontraron el continente africano con esa única operación, así que ¿qué importa? Por cierto, en este momento, las fuerzas estadounidenses, británicas y japonesas están llevando a cabo vuelos de reconocimiento utilizando los aeródromos de varios países. La construcción del GPS aún está pendiente, pero el hecho de que ahora puedan determinar su posición utilizando las estaciones BOR/ADME de varios aeropuertos es un gran avance.
Originalmente, solo podían comunicarse dentro de la línea de visión de la estación base, y el límite era de unos 200 kilómetros incluso a gran altitud, pero la transferencia hizo que el planeta fuera más grande y que la línea de visión se extendiera, por lo que el alcance de recepción también aumentó. Aunque, como el equipo original solo consideraba esa distancia de comunicación, la potencia de salida es insuficiente y no están aprovechando al máximo el aumento de la distancia de línea de visión. Es un deshonor para el Reino Unido no llevar a cabo operaciones acrobáticas, incluso si son persistentes, no logran su objetivo o no son rentables. Será mejor que te calles un momento. El ministro de Asuntos Exteriores se llevó las manos a la cabeza, pensando que era por culpa de gente tan tonta que se llevaban a cabo armas y operaciones tan descabelladas. Además, no tienen otras cosas en qué pensar, como la construcción de un sistema de seguridad colectiva para los estados archipelágicos, o qué hacer finalmente con la nación beligerante que atacó a Japón. En ese momento, el ministro de Asuntos Exteriores dejó de pensar profundamente. Había llegado a la conclusión de que no podía criticar al primer ministro por pensar, si yo no pienso en ello, alguien más lo hará. 12 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Castillo Real, Yggdrasil. Al final, el dúo diplomático de HJ y Takeda se quedó por un tiempo como negociadores y enlaces, pero lo que les esperaba fue una avalancha de consultas de varios ministerios y agencias. A ver, el Ministerio de Defensa pregunta si es posible construir un sitio de radar. ¿Aún no hemos llegado a una conclusión sobre cómo tratar con este lugar? Al menos eso es serio. Lo mío es peor. La agencia de turismo pregunta si se puede usar como destino turístico, si se puede construir un aeropuerto, si hay instalaciones de alojamiento. ¿De dónde van a venir los turistas dada la situación mundial? Dijo Takeda, tirando los documentos de consulta de la agencia de turismo. Qué difícil debe ser tener un país grande. El mío es fácil, todos comen, tienen relaciones y duermen, dijo Ur, la dueña del castillo, tumbada en el sofá, jugando con una consola de juegos portátil que le había exigido a HJ. Pero en serio, usted no hace absolutamente nada de trabajo. Es que no hay trabajo. A lo sumo, mediar en las disputas. Ur continuó, sin apartar la vista de la consola de juegos. Bueno, como no tengo ninguna dificultad viviendo así, no hay progreso ni desarrollo. Más bien, estamos estancados y estancados. HJ y Takeda pensaron que probablemente era por su culpa, pero no lo dijeron en voz alta. Además, aún no han llegado a una conclusión. No hay nada que perder para ustedes. Esta isla ya ha entrado en el territorio de su país, ¿verdad? Hay muchas cosas complicadas. Cualquiera pensaría que, siendo una isla que apareció dentro de las 200 millas náuticas, lo mejor sería anexionarla, pero había que considerar a otras naciones y parecía muy problemático. ¿Pero cómo es que tardan tanto en decidir, siendo que viven menos que nosotros? ¿No es solo que ha vivido tanto tiempo que todo le da igual? Puede que tengas razón. Estoy aburrida, así que cualquier cosa interesante es suficiente. Así que déjenme ir de viaje rápido. Urda huyó. Pero si ya lo sabe, ¿tiene sentido ir? ¿Solo porque viste una foto de un lugar turístico, no irías al lugar real? HJ se quedó en silencio ante la respuesta muy razonable. Y además, me aburro estando aquí todo el tiempo. Quiero viajar. Ya le habían contado innumerables veces, desde el primer día, que en su mundo original no tenían habilidades de navegación en aguas profundas, por lo que ni siquiera podían salir de la isla. Uno podría preguntarse por qué no inventaron la navegación astronómica si vivían tanto tiempo, pero incluso en la era de los descubrimientos era una apuesta que solo convertía en rico al que regresaba sano y salvo, e incluso hoy en día ocurren accidentes de grandes barcos. Por mucho que dijera, esta loli anciana inmortal que parecía optar siempre por la opción segura, probablemente no podía salir de la isla aunque quisiera. ¿Están pensando algo grosero? No, en absoluto. Es un alivio que no pueda saber lo que hay en la mente de las personas. De todos modos, si tienen alguna solicitud que no sea aceptar a mucha gente o talar todos los árboles, la cumpliré al máximo. Por favor, dense prisa. Diciendo eso, Ur sacudió los hombros de HJ y Takeda. Fin del capítulo 12. El link a la historia del autor estará en la descripción.